El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón padre de Abraham, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de éste fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de éste fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de éste fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatam, Joatam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Jesucristo fue engendrado así. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, paz y bien. Paz y bien.
les quiero compartir de estas lecturas de hoy. Dice la primera lectura: pero tú, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Dios, a lo largo de la historia, nos muestra algo raro a los ojos del mundo. Recordamos que la semana pasada nos hablaba de la inteligencia del mundo, que no era como la inteligencia de Dios, como la inteligencia que nos quiere venir de lo alto, la inteligencia que nos quiere venir de la vida del Espíritu. Y nos muestra cómo Dios se ha complacido obrando a través de lo pequeño. Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá. Elige la aldea más pequeña, donde nació el rey David y donde luego, después de toda esa descendencia que se nombró en el Evangelio, va a nacer Jesús. Es increíble. A veces leemos este Evangelio y decimos: madre mía, ¿para qué tantos nombres? ¿Por qué no se saltea esta parte? Es infumable. Sin embargo, nos muestra tantas cosas esa genealogía. Pero no me quiero adelantar, sí para que podamos caer en la cuenta de cómo Dios elige obrar desde lo pequeño. Entonces esto lo estamos hablando el día en que celebramos la Natividad de la Virgen María. Ha querido entonces también hacerse presente en la más pequeña, pequeña pero enorme, pequeña para los ojos del mundo, pero para los ojos del cielo, para lo que es un corazón humilde, un corazón sencillo, amén de que un corazón inmaculado, preservado de ese pecado original, ¿no? Pues David llegó a ser rey. También Jesús vino para ser rey. Dios ha querido obrar, y es un poco lo que nos muestra el Evangelio, ¿no? La primera lectura nos muestra que ha querido hablar desde la pequeñez y a través de la pequeñez. Entonces, ya recibimos la invitación a ser pequeños, a esforzarnos por intentar ser pequeños y a salir del escándalo que nos puede provocar nuestra pequeñez en este mundo, nuestras zonas insignificantes, porque pueden ser toda nuestra insignificancia, nuestra inutilidad, nuestra falta de gracia, nuestras carencias, son un terreno fértil para que el Señor se manifieste en nuestra propia historia y en la historia. La esperanza de un Salvador era lo que había sostenido al pueblo de Israel, siempre esperando que viniera ese Mesías, que viniera a salvarle de los pecados. Por eso el Señor dice: sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. El Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Hasta el momento, no está diciendo el Señor se va y te va a abandonar, no quiere saber nada de vos, sino
El Señor va a volver en persona. También muchas partes de la Escritura del Antiguo Testamento nos dirá, Ezequiel, yo vendré en persona a salvar a mi pueblo. Con el nacimiento de la Santísima Virgen María se va haciendo una realidad ese proyecto que Dios venía anunciando desde antiguo y que viene amasando desde el pecado original. Cuando fue la caída, la primer caída, es decir, el primer alejamiento, el momento en que se dio la primera vez que el ser humano se aleja, ¿no? Adán y Eva se alejan de Dios, se independizan de Dios. Dios no renuncia a su plan y tiene preparada desde toda la eternidad esta salvación obrada para recuperarnos, para recuperar el tesoro que somos para Él, sus criaturas. Este Salvador anunciado por todos los profetas y que hoy la primera lectura nos dice hasta aquella que sea la que tiene que ser madre. El Evangelio nos muestra que el proyecto de Dios se realiza en la historia humana. En toda esa genealogía termina diciendo, ¿no? 14 generaciones hasta David, 14 hasta el destierro de Babilonia, 14 hasta el nacimiento de Jesús. En medio de todo eso ha habido mucha tela que cortar y el Evangelio no lo oculta. Hay personajes que han peleado, que han engañado, que han traicionado, que han robado. Sabemos que Saúl robó la unción de su hermano. Sabemos que hay también prostitutas dentro de estos nombres que han sido. Con todas las letras nos lo dice de David, fue padre de Salomón y la madre de éste fue la que había sido mujer de Urías. La madre de éste fue la que pasa a ser algo conmovedor, porque quiere decir que en medio de nuestra propia historia, donde somos pecadores, rotos y descosidos, el Señor también busca obrar, busca hacer su historia, y no desde nuestras grandezas, sino desde nuestra pequeñez, en la medida en que nosotros también sepamos abrirnos a ir haciéndonos pequeños. Por eso no desanimarnos en nuestra falta de grandeza, en nuestra falta de renombre y en nuestro poco brillo. El mundo nos va a mostrar que cuantas más seguidores tengamos, cuantos más personas te den un like y cuantos más quieran seguirte o escucharte, mejor es. A los ojos de Dios no es así. No quiere decir que porque te sigan muchos vas a ser un miserable, pero digamos que para el Señor no pinta nada eso, no pinta nada. Que seamos unos dos nadie para el Señor no significa nada. El Señor ha obrado siempre desde lo pequeño y lo sencillo. Dios no estaba dispuesto a dejar que ese proyecto de amor que venía amasando a lo largo de la historia, que había soñado desde el principio, fracasara por ese primer pecado, por ese primer alejamiento, porque la humanidad hubiese decidido en Adán y en Eva decir, no queremos saber nada de vos. Y trasladado en el tiempo, lo podemos trasladar hasta nuestros días de hoy, donde la humanidad sigue diciendo o le sigue dando la espalda a Dios, y Dios nos sigue dando siempre la oportunidad, sigue abriéndonos el corazón, sigue extendiéndonos su misericordia,
sigue enviando a su madre para que nos venga a ayudar, para que nos venga a ayudar y a orientar hacia Jesús. Sigue Dios soñando con cumplir su proyecto, no renuncia al plan de que no se pierda ni uno solo. Así Dios fue desarrollando este plan que entra en su última etapa con el nacimiento de nuestra Madre Santísima, de la Virgen María. Gracias al nacimiento de la Virgen podemos decir que se empieza a instalar en el mundo temporal la puerta del cielo, por la que va a descender a nosotros Dios y por la que nosotros vamos a poder empezar a ascender al cielo, a recuperar ese reino que habíamos perdido, que va a ser el primer anuncio de Jesús. El reino de los cielos está entre ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios hecho hombre, está entre nosotros. Hoy es un día para dar gracias a Dios. Gracias a Dios por la Virgen María. Gracias a Dios porque no se ha cansado, porque no ha tirado los guantes, porque no ha tirado la toalla, porque ha seguido apostando. Gracias porque nos ha dado a la Virgen María, por quien ha querido descender Él mismo y utilizarla a ella para que ascendamos nosotros. Por eso es indispensable la Virgen María en nuestra vida. Qué pena y qué triste aquellas personas que no quieren contar con la Virgen María, porque Dios ha querido contar con ella para venir a nosotros y el Señor nos la ha dejado porque necesitamos contar con ella para poder acercarnos mejor a Él y tropezar lo menos posible en el camino. Y a veces, cuando nos sentimos indignos de volver a Jesús, tener y encontrar esa mano que nos ayuda a volver siempre a Él. Somos parte de un proyecto y Dios no nos deja solos. Jesús no se ha ido y nos ha abandonado a decir, nos ha enviado al Espíritu Santo y nos ha dejado a la esposa del Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos conducir como María por el mismo Espíritu y dejarnos acompañar por ella en el camino que a cada uno de nosotros nos toca. Hoy, junto con toda la Iglesia, decimos gracias, Dios. Gracias, Dios, por el don de la Virgen María. Gracias por darme el amor a la Virgen. Porque es un don. Hemos recibido el don de encontrar en la Virgen nuestra Madre del cielo. Podríamos no haberlo recibido y podríamos haberlo rechazado. Tenemos que darle gracias. Gracias por habernos insistido en muchos de nosotros para que finalmente digamos sí, nos aferremos al rosario, nos aferremos a la compañía de la Virgen en nuestro camino, en nuestra historia, que como María nosotros también nos dejemos conducir y modelar por Dios, para que la salvación sea también una realidad concreta en nosotros, como lo fue en esa historia llena de pecadores y descosidos, que fue toda esa parte del Evangelio, ¿no? Hoy nosotros, desde la salvación que Jesús nos ofrece con su propia vida y su propio sacrificio, orientamos nuestra mirada hacia la mujer que fue objeto de predilección de Dios y en quien ha puesto la predilección al punto de decir, a ti envío a mi mensajero para preguntarte si quieres que por ti yo me haga carne humana.
para poder hacer a todos ustedes, mis hijos, más divinos, recuperar aquello que habíamos perdido. Dice la Virgen en un mensaje del 25 de septiembre del 2003 en Medjugorje: los invito a acercarse a mi corazón. Únicamente así comprenderán el don de mi presencia aquí entre ustedes. Acercarnos a su corazón para poder comprender el don que tenemos en ella. Ahí tenemos una pregunta para hacernos: ¿cómo podemos hacer para acercarnos cada vez más al corazón de la Virgen? Y lo podemos pedir como una gracia en esta Eucaristía. Dice en ese mensaje: deseo, hijitos, conducirlos al corazón de mi Hijo Jesús. Ha nacido para algo, ha nacido para traernos al Salvador y para llevarnos al Salvador, para orientarnos a Él. Deseo, hijitos, conducirlos al corazón de mi Hijo Jesús. Dice el 2 de octubre del 2003. Elegí estos mensajes porque son justamente los mensajes en que se celebra la Natividad de la Virgen, ¿no? Ahí en el medio, octubre. Nos aclara: la Santísima Madre le dio este mensaje con lágrimas en los ojos. Queridos hijos, dadme totalmente vuestro corazón. Permitidme que os lleve a mi Hijo. Vuelve a repetir lo mismo. Permitidme que os lleve a mi Hijo. No dejéis que el falso brillo que os rodea y que se os ofrece os engañe. Y voy a terminar con unos fragmentos que ella misma le revela al Padre Gobi justamente el 8 de septiembre del año 1978. Hay muchos días de su Natividad en que revela mensajes. Y le dice esto: miren qué bonito, porque es nuestra Madre, el día de su Natividad, que hoy también nos está hablando. Participad, hijos, de la alegría de toda la Iglesia que hoy venera el misterio de amor del nacimiento de vuestra Madre Celeste. Con él comienza a delinearse el designio de vuestra salvación. Con él comienza a delinearse el designio de vuestra salvación. Lo que decíamos antes, empieza a construirse la puerta del cielo para entrada nuestra al cielo. Me ha sido dada la vida para ser dada por mí a aquel que es la misma vida. Damos gracias hoy a Dios por la vida de la Virgen María, por quien nos ha venido el que es la vida. Todo el paraíso exulta por este misterio. Los ángeles y los santos participan de vuestra alegría, hijos todavía peregrinos sobre la tierra. Pidamos el don de alegrarnos, pidamos el don de exultar también nosotros de gozo por el nacimiento de la Virgen. Se ha abierto la puerta del cielo. Mirad a vuestra Madre del cielo. Mirad a vuestra Madre del cielo. Estoy en todo momento a vuestro lado. De mi corazón inmaculado parten continuamente rayos de luz y de gracia que se derraman sobre todos vosotros en todas partes del mundo. Se derraman ahora mismo. Se derraman sobre tu corazón, se derraman sobre mi corazón. Rayos de amor de la Virgen que ha venido y que ha entregado a su Hijo y que ha sufrido y todo lo ha ofrecido para nuestra salvación y sigue caminando a nuestro lado para nuestra salvación, como puerta, como abogada. De este modo os ilumino y os engendro.
De este modo os ilumino y os engendro, os nutro y os formo, os conduzco y os sostengo. Cada día también vosotros participáis del misterio de amor de un nuevo nacimiento vuestro que os da vuestra Madre. Cada día nuestra Madre del cielo nos ofrece nacer a las cosas de lo alto, orientarnos a Jesús, llevarnos a su corazón. Y hoy es el día en que damos gracias a Dios por eso, por la vida de la Virgen María, por habernosla dado de madre, por su nacimiento. Venid a mí todos, hijos, porque tenéis necesidad de mí. Venid a mí todos, hijos, porque tenéis necesidad de mí. Y cuando dice todos, habla de todos, de toda la humanidad. Toda la humanidad tenemos necesidad de la Virgen María para poder ser mejor orientados al corazón de Jesús. Termino con estas palabras de la Virgen. Por esto, hoy os llamo a todos en torno a la cuna de vuestra Madre Niña. Aprended de mí a crecer en la pequeñez y en la confianza, en la humildad y en el más grande abandono al amor del Padre. Pues le pedimos eso hoy a Dios por mediación de la Virgen María, que nos conceda aprender de ella a crecer en la pequeñez, en la confianza, en la humildad y en el más grande abandono al amor del Padre, que como hemos visto en la primera lectura y en el Evangelio, Dios obra en lo pequeño. Pues que la Virgen, que está siempre con nosotros, derrame hoy también sobre nosotros en este día rayos particulares que nos ayuden a ser más humildes y nos conceda acercarnos hoy en esta Eucaristía un poco más al Sagrado Corazón de Jesús y que podamos siempre estar dentro de Él y nunca, nunca nos apartamos del Señor. Que así sea. Que así sea.